Gracias nuevamente a los organizadores de este congreso por la amabilidad de invitarme. Tuve la oportunidad de venir a Colombia el año pasado. Es un país maravilloso y ustedes son gente maravillosa, cuiden mucho su país. La prevalencia de diabetes ha incrementado debido a la presencia de obesidad, a la presencia de sedentarismo en Estados Unidos de manera exponencial, como lo pueden ver. Y esto no solamente es un fenómeno en Estados Unidos, sino también un fenómeno en Latinoamérica y quizás mundial. La prevalencia en la población rural y urbana incrementa bastante. Se estima que la prevalencia de diabetes en Estados Unidos es en general entre 6 y 7%, pero la mayoría de estos casos es debido a diabetes gestacional, aproximadamente dando un total de 5 a 6%. Yo quisiera que recuerden esta cifra, 5 a 6% de diabetes gestacional en los Estados Unidos. Esta cifra va a aumentar si seguimos el criterio del estudio HAPO, como vamos a ver posteriormente. Anteriormente solamente se hacía despistaje a pacientes que tenían factores de riesgo, pero actualmente la American Academy de Diabetes y el Colegio Americano de Ginecobstetricia recomiendan hacer despistaje universal a todas las pacientes embarazadas. ¿Cuándo se hace el despistaje? Pues se debe hacer en el momento adecuado, cuando las placentas contrarregulatorias, cuando las hormonas placentarias contrarregulatorias alcancen un nivel en el cual el despistaje sea acertado y en el cual haya tiempo de tratar. Y esto se ha visto que es entre la semana 24 y la semana 28. Y actualmente el Colegio Americano requiere o sugiere hacer 2 pasos en el despistaje. El primer paso es el despistaje per se, en el cual la paciente embarazada ingiere 50 gramos de glucosa. Y si ella tiene un valor de 140 o más miligramos por decilitro a la primera hora, pues se considera el test positivo. Haciendo este valor, o tomando este valor de 140, aproximadamente 16 o 14 a 18% de las pacientes van a resultar con un test positivo. Y detecta aproximadamente 80% de todas aquellas que van a tener diabetes. En zonas donde la prevalencia de diabetes es más alta, se recomienda bajar los niveles como a 135 o a 140. Si uno hizo 130, pues va a diagnosticar más pacientes y la sensibilidad va a aumentar al mismo tiempo. Luego viene el segundo paso, pero quisiera darle un poquito de historia, cómo es que llegamos a las 3 horas del test de glucosa de la tolerancia. O'Sullivan, muchos años atrás, hizo una prueba de tolerancia a mujeres sanas, 750 mujeres sanas, en sangre venosa, y utilizó valores, 12 desviaciones estándar por encima de lo normal. Y esos son los valores que él tenía. Entonces, esos son los valores que él estableció en sangre venosa. En la actualidad utilizamos métodos reactivos que utilizan la glucosa oxidasa, en la cual los niveles incrementan aproximadamente 14% si se utiliza el plasma en vez de la sangre venosa. Entonces, con eso es que primero el National Diabetes Data Group en el 79 y luego Carpenter y Custan en el 82 establecieron valores usando esos nuevos sistemas enzimáticos en plasma y encontraron que primero se tendría que tener un valor en ayuno de 95, un valor en 1 hora de 180, 2 horas 155 y 3 horas de 140. Y si una paciente tiene 2 o más valores, esto quiere decir que ya tiene diabetes gestacional. Esto se usa actualmente de preferencia al sistema de National Diabetes Data Group. Existe otro grupo que es el International Association of Diabetes in Pregnancy Study Group, en el cual utiliza el valor, en vez de usar 100 gramos, utiliza 75 gramos, solamente en un paso. Ellos no hacen despistaje. Y cualquiera de estos valores, solamente un valor, requiere o tiene los criterios para el diagnóstico de diabetes gestacional. Sin embargo, estos valores van a incrementar la prevalencia de diabetes gestacional, y esto lo vamos a estudiar posteriormente. El incremento es mayor cuando la glucosa está elevada en ayunas, más que en la primera hora y más que en la segunda hora. Hablemos un poquito del estudio HAPO. Este estudio se publicó hace como 6 a 8 años y es un estudio multicéntrico en muchos países con más de 25,000 mujeres, en los cuales los investigadores evaluaron niveles de hiperglicemia a distintos grados y la asociación con eventos del embarazo que sean adversos. Tenía un grupo donde involucraron a pacientes
con bebés que tenían, que eran grandes para la gestacional, cesárea, hipoglicemia neonatal y la medición del péptido C en el cordón umbilical. Entonces, ese fue el grupo de lo que llamaban el primary outcome o el objetivo primario. Y también evaluaron pacientes que daban a luz antes de las 37 semanas o aquellos bebés que tenían daño obstétrico como distocia de hombro, el ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatal, el incremento de la bilirrubina o la presencia de preeclampsia, ese era el secondary outcome. Y en todo nivel, tanto en ayunas como a la primera hora o a la segunda hora, por lo usual había un incremento en estos eventos adversos. Esto es más de lo mismo, ya sea en ayunas en azul, a la primera hora en amarillo o a la segunda hora en rojo, todos los eventos que constituían el primary outcome estaban incrementados. Entonces, basado en eso, los autores concluyeron que con niveles de glicemia menos severas de la que se utiliza para el diagnóstico de diabetes, hay relación con eventos perinatales adversos, por lo cual se urge reconsiderar los criterios para diagnosticar y tratar hiperglicemia en el embarazo. Esto cambió la práctica en muchos países. Yo no sé qué es lo que utilizan aquí en Colombia, pero en Perú, por ejemplo, empezaron a utilizar ese criterio, ¿no? En Estados Unidos, sin embargo, no, porque no hay muchos estudios primero de intervención basados en el HAPO Study. Y los pocos que hubieron no encontraron ninguna diferencia. Y hay un concepto que es medicina basada en evidencias, en las cuales si yo pido una prueba o un test, es porque tengo la oportunidad de intervenir y hacer un cambio. Si no, pues no valdría la pena pedir. Basado en eso, el Instituto Nacional de Estados Unidos y el Colegio Americano de Gineco-Obstetricia recomiendan todavía que el diagnóstico de diabetes gestacional se hagan en 2 pasos, con un test de despistaje de 50 gramos y con el test confirmatorio de 100 gramos. Porque la prueba, al momento, no hay ninguna evidencia que usando los valores del HAPO mejore el pronóstico materno perinatal. Al contrario, usando los valores del HAPO, la prevalencia de diabetes, que dijimos que era de 5 a 6%, incrementa a 15 a 18%. Y por ese incremento se incrementan los costos de salud sin ningún beneficio, por lo cual recomienda todavía utilizar el diagnóstico en 2 pasos. Hay pacientes que tienen ciertos factores de riesgo en los cuales la prueba de la diabetes, del despistaje, no se puede esperar hasta las 24 semanas. ¿Quiénes son estas pacientes? Son aquellas que han tenido diabetes gestacional en un embarazo anterior. Como veremos después, el riesgo incrementa como 50%. O pacientes que tienen antecedentes de alteración del metabolismo en la glucosa, o aquellas obesas con índice de masa corporal de 30 o más. En estas pacientes se hace el despistaje al momento que ingresan al control prenatal, y si el test es negativo, se repite a la semana 24 o 28. Hay un grupo de pacientes, sin embargo, que van a tener otros valores que van a sugerir diabetes pregestacional diagnosticada por primera vez en el embarazo. ¿Cuáles son los criterios para diabetes en el embarazo? Si aquí viene una paciente con glucosa en ayunas de 126 o más, esa paciente tiene diabetes en el embarazo. Si hay una paciente que tiene una glucosa al azar en cualquier momento del día de 200 o más, diagnóstico de diabetes, o hemoglobina glicosilada de 6.5% o más, diagnóstico de diabetes. Cualquiera de estos valores es sugerente de diabetes pregestacional. Pues bien, ahora que sabemos cuál es el despistaje y los valores que utilizamos, ¿cuáles son las metas cuando yo quiero controlar a una paciente? Y las metas son las siguientes. En ayunas o antes del desayuno, una paciente debería oscilar entre 60 y 90 miligramos por decilitro. Antes de las principales comidas, entre 60 y 105. Después de las comidas, a la primera hora, menos de 140 y a la segunda hora, menos de 120. Y en la madrugada, entre las 2 y 6, más de 60. Lo que utilizamos actualmente es que la paciente se controle 4 veces al día, sea en ayunas o después de las comidas. Puede ser después de la primera hora, después de la segunda hora. ¿Por qué no utilizamos la prueba de la glucosa o la medición de glucosa antes de las comidas? Pues hubo un estudio en mediados de los 90 donde se encontró que los valores de glucosa comparados antes de las comidas principales con después de las comidas principales se relacionaban más con el control glicémico, la menor prevalencia de bebés grandes para la gestacional y la reducción en la tasa por cesárea cuando se utilizaban después de las comidas. Es por eso que en el embarazo, por lo usual, una paciente debe controlarse en ayunas y luego después de las comidas. ¿Qué hacemos en nuestra clínica? Lo utilizamos a la primera hora
Y no porque sea mejor, pero yo creo que si una paciente se olvidó de chequear a la primera hora, pues tiene la segunda hora para hacerlo en caso que no lo ha hecho a la primera hora. ¿Cuál es el manejo? Yo creo que contrario a lo que se hacía 10, 15 años atrás, todas las pacientes con diabetes gestacional deben tener un monitoreo y deben ser manejadas. Pero el primer manejo es el manejo no invasivo, el manejo no farmacológico, lo cual la nutrición es importante. Entre 1.800 a 2.200 calorías es la cantidad de ingesta de calorías por día que la paciente debe tener. Y la composición debe ser la siguiente: carbohidratos son más del 40%, grasas aproximadamente 40% y el resto en proteínas. ¿Cómo se distribuye este ingreso calórico? En 3 comidas principales y en 2 o 3 snacks entre las comidas. Las pacientes que tienen diabetes gestacional tienen tendencia a presentar hipoglicemia cuando tienen más de 4 o 6 horas sin alimentarse. Y es importante de que, aparte del desayuno, almuerzo y cena, tengan un snack entre las comidas y antes de descansar. Los carbohidratos complejos son preferibles a los carbohidratos simples porque disminuyen la absorción de glucosa. Bueno, 30% aproximadamente de pacientes, después de 1 o 2 semanas en que tienen la opción de tratar de mejorar la dieta, van a fallar y van a requerir tratamiento farmacológico, ya sea porque pese a sus mejores intenciones no logran controlar el azúcar bien, o que las pacientes realmente pues, no controlan bien, no quieren cambiar la dieta. Entonces, en esos casos uno usa tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el rango de valores anormales en la glucosa reportada para empezar tratamiento farmacológico? Depende, algunos utilizan 50% de los valores, nosotros utilizamos 30%, somos un poquito más agresivos y le vamos a explicar por qué. Pero lo que sea, si llega el momento que hay que usar tratamiento farmacológico, pues hay 2 opciones: la insulina a la dosis que se deben por día, o el tratamiento oral, que puede ser con gliburida o metformina. Si es gliburida, los efectos son similares a la insulina, sin embargo 18 a 24 o 25% van a requerir insulina adicional. La metformina, que por usual se utiliza en pacientes con diabetes pregestacional, también se puede utilizar en aquellas que tienen diabetes gestacional con alteración de la glucosa antes del embarazo, o aquellas que tienen síndrome de ovario poliquístico. Pero en este caso, más pacientes, casi el doble, 40%, van a requerir al final insulina adicional. Y este es el estudio que demostró que el uso de la gliburida y el uso de la insulina era comparable para el peso neonatal, para la tasa de macrosomía, para los bebés grandes para la edad gestacional. No había mayor diferencia. Quizás había más tasa de hipoglicemia en pacientes con gliburida y una tasa similar de ingreso a la unidad neonatal. En este grupo, aquellas pacientes que tenían glucosa en ayunas más de 110 eran las pacientes que tenían resistencia a la gliburida y terminaban requiriendo insulina. Como les comentaba, yo recuerdo el momento que hice mi residentado en Perú, muchas veces no controlábamos o manejábamos de manera farmacológica a las pacientes con diabetes gestacional, porque el contexto era, bueno, ellas se van a aliviar, van a dar a luz y luego esto va a mejorar, ¿no? Pero hay evidencia de que el manejo, sobre todo agresivo, cuando digo agresivo no necesariamente me refiero a llevarlas a la hipoglicemia, sino el manejo proactivo con la dieta y con el tratamiento farmacológico en aquellas que fallan dieta, mejora el pronóstico perinatal. Y les voy a mostrar 2 estudios que utilizaron aproximadamente 1.000 pacientes. El primer estudio de Crowder, que es un estudio australiano, 1.000 pacientes, donde había reducción en la preeclampsia, reducción en la ganancia de peso materno durante el embarazo, reducción en la tasa de fetos grandes para la edad gestacional, pero no había mayor diferencia en lo que era la cesárea o la distocia de hombro. El estudio fue similar a este, se realizó en Estados Unidos por Landon y la unidad de medicina materno-fetal, y encontraron que todos estos parámetros habían reducción, inclusive en la tasa de distocia de hombros y en la tasa de cesárea. Es por eso que se recomienda tratar en estos casos. Bien, tratamos a la mamá. ¿Qué hay con respecto al bebé? ¿En qué bebés indicamos prueba de monitoreo fetal, ya sea test no estresante o perfil biofísico? Pues en aquellos pacientes que tienen control subóptimo, ya sean aquellas que no quieren seguir tratamiento o aquellas que pese al tratamiento es difícil de controlarlos, ya sea porque no cumplen con el tratamiento o porque tienen una insulinencia tal alta a la insulina o a la gliburida.
Entonces, en estos pacientes se recomienda hacer monitoreo fetal electrónico. No hay consenso en saber cuál prueba es mejor. Puede que sea el test no estresante o el perfil biofísico, no hay consenso en saber si es 1 o 2 veces por semana. En pacientes con diabetes pregestacional hay evidencia que la prueba se debe hacer 2 veces por semana, pero en pacientes con diabetes gestacional no sabemos si 1 vez o 2 veces es mejor que la otra. ¿Qué tal aquellos pacientes que tienen tratamiento farmacológico pero que logran buen control? Pues no se sabe si se van a beneficiar de la prueba de monitoreo fetal, pero nosotros sí lo indicamos, ¿no? Pero aquellos pacientes que tienen buen control con dieta solamente, pues el monitoreo fetal no está indicado. ¿Cuándo es el momento ideal para recomendar el parto en estas pacientes? Aquellas que están bien controladas, no hay necesidad de apurar el parto antes de las 39 semanas y se puede dar un manejo expectante hasta la fecha probable de parto. Aquellas pacientes, se ha visto que aquellas pacientes que requieren insulina y que uno la deja seguir más allá de las 40 semanas, hay un riesgo de distocia de hombro del 10%, distocia de hombro con daño del plexo braquial, persistente o transitorio, pero daño. Entonces, por eso que en esta paciente se recomienda que el parto no sea más allá de las 39 semanas, que sea entre las 39 y las 40 semanas. Contrario a lo que se hacía antes, la macrosomía o la sospecha por macrosomía no es indicación para la inducción o para el parto antes de las 39 semanas. Sin embargo, sí se recomienda hacer una estimación clínica o sonográfica del peso fetal antes del parto. No existe evidencia de qué tan alto puede ser, pero nosotros recomendamos hacerlo en nuestra clínica una semana antes. Y para aquellos bebés que se sospecha que el peso es más de 4.500, la incidencia de distocia de hombro es más del 20% y se recomienda hacer cesárea. Sin embargo, se ha demostrado que tendría que hacer cesárea en más de 400 pacientes para prevenir un caso de daño del plexo braquial. Pero ese es el problema. Es una de las causas más comunes por las cuales los ginecobstetras son enjuiciados en Estados Unidos, por los cuales se recomienda hacer o ofrecer cesárea en pacientes en el cual el peso fetal se estima que es más de 4.500. Bien, la paciente tuvo en su embarazo diabetes gestacional, se alivió. Ahora, ¿cuál es el riesgo posparto, no? Contrario a muchas enfermedades que suceden durante el embarazo, pues hay un riesgo que permanece. 30% de pacientes entre las 6 y 12 semanas postparto van a ser diagnosticadas con diabetes mellitus o con tolerancia normal de la glucosa en ayunas o en la prueba de las 3 horas. No solamente eso, mencionábamos antes que hasta 50% de pacientes van a presentar diabetes gestacional en el siguiente embarazo, por lo cual deben hacerse el pistaje temprano. El riesgo de desarrollar diabetes a lo largo de la vida está incrementado entre 7 a 10 veces. 15% en los primeros 10 años y más del 50% en los siguientes 20 a 30 años. Entonces, es importante hacer el diagnóstico de diabetes gestacional. Segundo, el seguimiento. Uno no puede dejar a estas pacientes desamparadas después que se dan a luz, hay que seguirlas. ¿Qué es lo que recomienda el Colegio Americano? Le llaman Practice Bulletin o guías de manejo, que se publicó en el 2013, pues sugiere que en toda paciente con diagnóstico de diabetes gestacional se le debería ofrecer la prueba de glucosa en ayunas o el test de tolerancia de 2 horas, 6 a 12 semanas postparto. Si bien la prueba en ayunas es más fácil de hacer, la prueba de tolerancia tiene más sensibilidad en diagnosticar diabetes o intolerancia de la glucosa. Si la paciente tiene diabetes, pues se debe referir al especialista para el manejo. Si la paciente no tiene diabetes, pero tiene intolerancia, ya sea en ayunas o a la prueba de la glucosa, pues uno debe referir a un médico, mejorar la dieta, mejorar los hábitos sedentarios, incluye pérdida de peso, actividad física, consejería nutricional, y uno debería repetir esta prueba cada año, porque estas pacientes tienen un riesgo incrementado de desarrollar diabetes después. ¿Y qué tal si la prueba es normal? Pues estas pacientes todavía tienen un riesgo y la prueba se debería repetir cada 3 años y deberían ser sujetas de cambios o modificaciones en los estilos sedentarios y nutricionales. Con esto concluyo mi presentación. Uno debería ofrecer despistaje de la diabetes gestacional a toda paciente embarazada, no importa qué tan joven o qué mayor sea, no importa cuánto pese, no importa la raza, no importa cuántos embarazos tenga, no importa si tenga un feto único o gemelos. Ya en este momento el Colegio Americano recomienda hacer el despistaje en 2 pasos.
Primero, la prueba de despistaje con 50 gramos entre la semana 24 y 28 y luego la prueba confirmatoria con 100 gramos, que es de 3 horas. En aquellas pacientes que dan positivo, uno debe hacer el enfoque nutricional con la caloría de 1800 a 2200 por día y la distribución de carbohidratos de 40%, grasas 40% y 20% de proteínas. Y con la distribución de 3 comidas principales, 2 a 3 snacks entre las comidas. Para aquellas pacientes que fallan el tratamiento nutricional, que aproximadamente va a ser 30%, uno ofrece ya sea insulina o gliburida de primera línea como tratamiento farmacológico con el objetivo de tener glucosa de ayuna por debajo de 95, glucosa a la primera hora después de las comidas por debajo de 140 o debajo de 120 a las 2 horas. Uno debe ofrecer pruebas de monitoreo fetal en aquellas pacientes que no tienen buen control o en aquellas pacientes que pese al tratamiento pues fallan en mantener glucosas normales. Y el parto se programa entre la semana 39 para aquellas pacientes que están con insulina o la semana 40 aquellas que tienen buen control o solamente con dieta. Si el peso fetal se estima que es 4.500 o más, uno debería ofrecer cesárea para prevenir el riesgo de distocia de hombro. Y no se olviden, lo más importante, el despistaje posparto, porque más del 50% de pacientes van a recurrir en un siguiente embarazo o van a presentar diabetes en el resto de su vida. Muchas gracias.